día miércoles quedamos no íbamos a pasar clases, lastimosamente tenía un juicio oral y como les había comentado, si bien nos habían citado para las 9, a las 10 era imposible que logre llegar. Una verdadera pena, pero a veces hay este tipo de circunstancias. Les voy a pedir de antemano que me disculpen, de igual manera como yo también los voy a disculpar si es que no llegan a clases o es que si llegan obviamente tarde, siempre mi puerta va a estar abierta cuando entre obviamente de la manera más silenciosa posible. Y también recuerden, por favor, que no tomamos en cuenta lo que va a ser la para lo único que vamos a hacer listas, obviamente es para ponderar, tal vez que ustedes hayan venido a clases, y como les había comentado, en realidad van a tener un lugar en mi corazón, ¿no? Les aseguro que es más fácil llegar a 100 con un lugar en mi corazón que ¿no? Entonces tiene sus beneficios, como les había comentado, ¿no? Como les había comentado, que eso no ha tenido una reprobada, obviamente, de toda la historia en la cual, imagínense, desde el 2006 soy docente. Este año voy a tener una segunda reprobada porque la otra persona que se había recibido dinero para el examen de competencia está en derecho procesal penal. No se lo digan, por favor. Que sea su sorpresa, ¿no? De que tenga una nota. Le voy a poner la misma nota que me ha puesto, 10 sobre 100. Imagínense, yo no soy una persona que saca 10 sobre 100, siempre saco la nota óptima. En los concursos de mérito, vean, me saco 40 sobre 40. No soy una persona que sea para 10 sobre 100. Entonces, ya que se ha recibido dinero para ponerme la nota, muy gentilmente voy a hacer justicia. Entonces, este año voy a tener mi segunda reprobada, no en derecho procesal civil. No se preocupen. Vamos a empezar con lo que va a ser nuestra materia. ¿Sí? Doctor, tal vez esta aula cuenta con la infraestructura para poder tener un micrófono. Tal vez deberíamos designar a un estudiante para que... Claro que sí. Por favor, muchas gracias por la idea. Me parece una excelente idea. Claro que sí. El día de hoy voy a hacer... Muchas gracias. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Imagínense, aunque no lo crean, mi voz es un poco más fuerte, pero he estado enfermo estos últimos, se podría decir estos últimos 2 años, ¿no? Imagínense, he bajado casi 40 kilos. El día de ayer he ido al médico, a cierta edad ya todas son malas noticias, ¿no? Respecto a los ojos, a los oídos, a la garganta, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, tenemos que estar aquí. Voy a hacer el intento de que todos me puedan escuchar el día de hoy sin el micrófono hasta el fondo. Y de todas formas, me comprometo a algo también. El programa lo estoy adaptando, estoy haciendo unas correcciones en el programa de algo que me he dado cuenta el año pasado, hay algunos puntos que vamos a corregir. Les voy a mandar en la tarde o en físico, ya vamos a tener el día viernes el programa, pero tenemos que iniciar necesariamente con nuestro tema número 1, que no ha variado respecto a lo que va a ser el año pasado. Empecemos entonces con nuestra materia. Tema número 1, el proceso civil. Tema número 1, el proceso civil. Pongamos acá, para las personas que tal vez lleguen un poco más tarde, tema número 1, el proceso civil. Punto número 1 de nuestro tema, noción y elementos que lo integran. Punto número 1, noción y elementos que lo integran. Noción y elementos que lo integran. Acá, en este tema, estoy seguro que ustedes van a recordar mucho de teoría general del proceso. Espero, obviamente, que hayan llevado con algún buen docente. Dudo mucho eso, pero de todas formas vamos a repasar lo que han llevado en teoría general del proceso. Imagínense, mi docente de teoría general del proceso en la Universidad de Buenos Aires era Adolfo Alvarado Belloso, que ustedes deben saber, es uno de los procesalistas más famosos de América Latina, ¿no? Incluso es uno de los 3 padres del garantismo procesal. Vamos a ver su concepto sobre proceso y vamos a ver justamente varios. Primero, vamos a establecer justamente sobre la noción que vamos a tomar una posición necesariamente no teórica, sino adaptada a lo que había determinado la jurisprudencia constitucional. Recuerden que la jurisprudencia constitucional, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias de acuerdo al artículo 203 de la Constitución y 15 del Código Procesal.
constitucional. ¿Qué significa lo obligatorio? En este caso, para las partes deben dar cumplimiento a lo determinado en la sentencia. Pero la parte bonita de la sentencia constitucional es la vinculatoriedad, porque obliga a cualquier órgano del Estado y obliga a cualquier persona a obedecer la interpretación que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces ustedes van a preguntar, ¿y tiene algún concepto de proceso el Tribunal Constitucional Nacional? La respuesta es sí. Desde el año 2004, desde una sentencia, imagínense, en materia tributaria, que era la 9 de 2004, se había empezado a utilizar un concepto de proceso, que no crean que lo ha creado el Tribunal Constitucional, sino es un concepto de proceso que se debe a un autor español muy famoso, que es don Vicente Gimeno Sendra. Su apellido era justamente compuesto Gimeno Sendra, a pesar de que parezca nombre, ¿no? Ustedes van a encontrar que en algunas citas, por ejemplo, se equivoca nuestro querido maestro, el doctor Rivera Santibáñez, que debe ser nuestro mejor constitucionalista boliviano. No, es su apellido Gimeno Sendra, ¿no? Él fue magistrado del Tribunal Constitucional Español, muy joven, imagínense, pero ya con mucho mérito. Obviamente él era doctor en Derecho, era uno de los grandes procesalistas que hemos tenido en Iberoamérica. Tanto así de que ustedes van a encontrar que incluso él es padre de una escuela de Derecho Procesal. Si ustedes ven algún libro, un libro interesante de Gossaini, que se llama en este caso La historia del derecho procesal, ustedes van a encontrar que en España uno de los padres, o tal vez el más destacado procesalista del siglo XX, fue Fenech Navarro. Acá está Fenech Navarro, su nombre era Fenech, su apellido Navarro, y él dio origen a dos escuelas de derecho procesal, bastante, obviamente, consolidadas. Una era la de Juan Montero Aro. Les voy a hablar muchísimo de él, porque junto con mi maestro de Derecho de Teoría General del Proceso, Adolfo Alvarado Belloso, y junto con un profesor italiano que era Franco Cipriani, han dado origen a una teoría que se llama garantismo procesal. Imagínense, no es poca cosa, una teoría que tiene hasta su propio instituto. Vamos a hablar de ello, imagínense, tenemos todo el año para hablar de esto. Pero ahora vamos a detenernos en la otra escuela, que era la de don Vicente Gimeno Sendra, muy ligada a lo que es el activismo judicial. Activismo judicial. Resulta que entonces hay una curiosidad que no pasa en Bolivia, de que, por ejemplo, el profesor de Derecho Procesal da obviamente todos los procesales, da procesal civil y da procesal penal. No es como en Bolivia, ¿no? Que el profesor de penal da procesal penal y el profesor de civil da procesal civil. Esto es muy raro, solo ocurre en Bolivia. Y ustedes, si salen al exterior, van a darse cuenta de que hay un solo profesor para todas las áreas de derecho procesal, porque obviamente tiene incluso su propia escuela de derecho procesal latinoamericano. En realidad hay dos escuelas muy famosas, yo diría hasta tres escuelas muy famosas, pero como les había comentado en una clase anterior, el derecho procesal en América Latina sí es muy importante. Como les decía, si ustedes van a Brasil y le preguntan quién ha sido la mejor abogada en la historia de Brasil, ha sido Ada Pellegrini, procesalista. Si preguntan en América Latina o en el mundo, entre los 20 mejores juristas de la historia, quién ha sido el único latinoamericano, Eduardo Couture. Imagínense, nunca ha escrito sobre derecho civil, él escribía sobre derecho procesal. Lo mismo pasó con Vicente Gimeno Sendra. Digo pasó porque él murió lastimosamente de COVID el 2020. Fue una verdadera matanza el 2020 respecto también al derecho procesal. Imagínense, muere Tarujo, muere Julio Mayer en Argentina, muere Vicente Gimeno Sendra, qué decirles obviamente de otros grandes docentes, ¿no? Él obviamente en un libro que se llama Derecho, Introducción al Proceso, esboza un concepto propio de derecho de proceso que también lo toma en cuenta, en este caso, el Tribunal Constitucional. Noten que por ahora es un proceso, un concepto de proceso, que ustedes deberían ya saberlo desde lo que va a ser teoría general del proceso. Proceso es un conjunto de actos procesales concatenados entre sí. Proceso es un conjunto de actos procesales concatenados entre sí ante juez natural, juez natural independiente, competente e imparcial, juez natural independiente, competente e imparcial, independiente, competente e imparcial.
que resuelve una controversia. Que resuelve una controversia entre partes. Que resuelve una controversia entre partes. Por medio de una resolución, que adquiere la calidad de cosa juzgada. Entre paréntesis, sentencia. Este concepto que ustedes ven de proceso es que tiene claramente 4 elementos que vamos a desgajar respecto a lo que va a ser su estructura. Primer elemento, noten que el proceso es un conjunto de actos procesales. Entonces, cuando más adelante veamos qué regula el derecho procesal civil, ustedes me van a decir, regula los actos procesales. Y por ende, se regula el proceso en materia civil. Sí, es lógico, ¿no? Pero noten que el proceso es un conjunto de actos procesales. Históricamente, recuerden que cuando se crea el debido proceso de ley, justamente la Carta Magna 1215, noten que lo que tenía que regular la ley dentro de este ámbito, que es el debido proceso, son estos actos procesales. Por eso, obviamente, el proceso es un conjunto de actos procesales. Primer elemento. El proceso es un conjunto de actos procesales. Segundo elemento. ¿Quién dictará sentencia? No va a decir el juez. Pero noten ustedes que no es cualquier juez, sino es un juez que requiere cierto tipo de características constitucionales. El juez natural. Ustedes van a encontrar, imagínense, estoy seguro que ustedes están llevando o van a llevar derecho procesal penal y van a encontrar que, por ejemplo, se supone que en la historia emerge lo que va a ser el juez natural primero en materia penal, en la misma Carta Magna 1215. Tanto así que nuestros queridos amigos que están estudiando, y ustedes también están estudiando derecho procesal penal, van a encontrar el juez natural en el artículo 2 y 3 del procedimiento penal. Pero sin embargo, noten ustedes que trasciende esta garantía a cualquier tipo de proceso. Es así que vamos a encontrar en el 120, parágrafo 1 de la Constitución, 120, parágrafo 1 de la Constitución, 8.2a de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8.2a de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la regulación de los 3 elementos del juez natural y 2 condiciones. 3 elementos y 2 condiciones. ¿Cuáles son los 3 elementos del juez natural? Primero, la independencia. El juez debe formar parte del órgano judicial. Y no deberías recibir presiones de otros órganos. No, ahí ustedes se van a reír, no reciba presiones de otros órganos. En nuestro país, no lo digo yo, sino lo dice el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, dice no hay, en este caso, independencia judicial. Sí, les aseguro que no existe independencia judicial, y ahora hay algo aún peor, ¿no? Les aseguro que hay mafias que han tomado el órgano judicial. Por eso detienen a un juez en flagrancia respecto a lo que va a ser el cobro de dinero, llama el jefe de la mafia, que es el presidente del tribunal departamental, a un juez para que lo libere. Es la mafia. ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí, obviamente, independencia judicial es algo que vamos a buscar, pero se refiere a que el juez forma parte del órgano judicial y no recibe presiones de otros jueces. Segundo elemento del juez natural, competencia. El juez debe tener una competencia asignada por la ley para resolver un determinado asunto. El juez debe tener una competencia asignada por la ley para resolver determinado asunto. Noten que la ley del órgano judicial, el Código Procesal Civil o cualquier ley debe determinar la competencia de nuestro juez público, civil y comercial para resolver un tipo de asunto. En esta materia, obviamente, materia civil. Tercer elemento, la imparcialidad. El juez no debe tener una relación con las partes, ni debe tener un interés dentro del proceso. El juez no debe tener una relación con las partes, ni tener un interés dentro del proceso.
Si no, él debería excusarse, ¿no? Porque no podrías resolver ese caso. O nosotros lo deberíamos recusar. Pero se debe garantizar un fallo imparcial. Estos tres elementos van a ser complementados, y esto es un punto bastante interesante, con un controversial cuarto elemento. Noten que vamos a establecer un cuarto elemento del juez natural que no está en todos los libros. Se llama imparcialidad. Imparcialidad. ¿Recuerdan parte? Esta es la imparcialidad. Imparcialidad. Este cuarto elemento no está establecido ni en el 120 de la Constitución ni en el 8.2a de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero la imparcialidad significa la no calidad de parte. La no calidad de parte. Hay dos interpretaciones para la imparcialidad, tomado en cuenta. Si ustedes quieren hacer, imagínense, una tesis sobre la imparcialidad, sería bastante interesante porque hay dos posiciones bastante claras y contradictorias sobre lo que va a ser la imparcialidad. Primero, respecto a lo que va a ser la imparcialidad. El activismo judicial, que es una tendencia, como les había dicho, dentro del derecho procesal, el activismo judicial dice que la no calidad de parte se cumpliría con nuestro artículo 27 del Código Procesal Civil. Artículo 27 del Código Procesal Civil, que dice, son partes del proceso, demandante, demandado y los terceros. Noten que no está el juez, ¿no? Es el demandante, el demandado y lo que van a ser los terceros. Les doy un anticipo de explicación sobre las partes del proceso, a pesar de que tenemos un tema sobre sujetos procesales. ¿Quién va a ser el demandante? Es el actor del proceso, que cumpliendo cierto tipo de requisitos presente una demanda. Imagínense, yo he vivido 50 años acá, imagínense que este no sea un bien de dominio público, hay obviamente una persona que ejercía su propiedad hace 70 años y murió, entonces yo quiero presentar una usucapión decenal. Noten que yo voy a ser el demandado. Ahí yo soy el actor dentro del proceso salvo. En segundo lugar está el demandado. Es a quien voy a dirigir la demanda. Ustedes me dirán, hay una persona muerta, el Código Procesal Civil dice tengo que publicar edictos, porque tal vez tenga herederos. Aparece uno de los herederos y me reconviene, presento una contrademanda por acción reivindicatoria. Dice, devuélvame la propiedad, echa ya la declaratoria de herederos y ahora ese bien me pertenece. Entonces, obviamente, ahí tenemos un demandado que puede reconvenir, que puede excepcionar o puede contestarnos positiva o negativamente. Y hay un tercero, ¿no? Imagínense que hay un tercero que dice, no, yo he comprado el terreno. Voy a oponer lo que va a ser una tercería de derecho excluyente, porque yo tengo un derecho que excluye los derechos de los dos actores del proceso. Noten que son los sujetos procesales personas que presentan pretensiones dentro del proceso. Esa es la palabra fundamental durante todo este año, imagínense, en procesal civil, la pretensión. Estoy formulando pretensiones. Entonces, mientras en base a este artículo 27, demandante, demandado y el tercero, los tres tienen pretensiones dentro del proceso, los tres quieren la propiedad de este bien inmueble. ¿El juez será que tiene una pretensión dentro del proceso? No, porque habíamos dicho de que el juez debe ser imparcial. ¿El juez qué tiene? De acuerdo al artículo 24 y 25 del Código Procesal Civil, 24 y 25 del Código Procesal Civil, el juez tiene poderes deberes. El juez obviamente tiene poderes deberes dentro del proceso, no pretensiones. Entonces noten ustedes que por eso el activismo judicial dice se cumple la regla de la imparcialidad, no calidad de parte, dentro del proceso civil en nuestro artículo 27. Porque el juez no es propiamente parte del proceso. Es un sujeto procesal, resolverá obviamente nuestra pretensión, pero no es parte del proceso.
Acá les hago un pequeño paréntesis que les voy a reiterar prácticamente todas las clases a futuro porque es un consejo para las personas que vayan a litigar. No solamente en materia civil y comercial, como tal vez sea la mayoría de ustedes que va a querer obviamente realizar, y les aseguro que es un mundo muy interesante la litigación en materia civil y comercial. Pero recuerden que el juez es un tercero imparcial que no sabe, ¿no?, qué ha pasado dentro del proceso, ¿no? Y recuerden, y esto lo vamos a ver enseguida, de que el proceso va a ser una forma en la cual vamos a reconstruir la verdad. Y Tarufo obviamente nos dice de que para reconstruir justamente la verdad, la única forma que hemos encontrado en la historia de la humanidad es esta relación argumento y prueba. Eso es todo el proceso. ¿Ustedes me van a decir sí? Pero hay excepciones, incidentes, medidas cautelares, sí. Pero para todas y cada una de ellas vamos a tener que utilizar esta relación argumento-prueba. Eso es todo el proceso. ¿Por qué? Noten ustedes que como el juez es un tercero imparcial, no sabe qué ha pasado. Pero ustedes me van a decir, pero yo no, mi cliente me ha dicho esto y yo le creo. Yo juro que es verdad. Así. Cuenta obviamente alguien una historia y por el otro lado puede también existir otra historia sobre el caso. Es como en la referencia que les hacía. No, pero si he vivido más de 10 años en este terreno, entonces yo puedo acceder a una usucapión decenal. Y la otra persona dice, no, tú no eras poseedor, eras detentador. Tú me pagabas alquiler. Y el alquiler, obviamente el contrato de alquiler hace de que se ceda el corpus, pero no el animus. Entonces tú no eras poseedor. Noten que algo que pareciera ser es tan sencillo, que es una persona que ha vivido, imagínense, en un lugar más de 10 años, tiene que ser analizado bajo conceptos jurídicos. Ese es el argumento. Es así como se... Y recuerden que el juez no puede adivinar qué ha pasado. El juez es un tercero imparcial. Ahí está el papel de los abogados, ahí está el papel de ustedes que van a tener dentro de cualquier tipo de proceso. Obviamente de poder establecer y crear un argumento. Y ustedes me van a decir, cada año obviamente hablamos sobre esto, me van a decir, ¿usted nos va a enseñar a hacer memoriales? ¿Nos va a enseñar a hacer el argumento? Sí, pero el requisito previo para eso es saber mucha teoría sobre el proceso civil y también sobre la parte material. Imagínense, son requisitos. Si se saltan el requisito, van a ser abogados que tal vez, obviamente, puedan presentar algún argumento, pero tal vez no ganen, ¿no? O van a presentar un mal argumento. Les doy un ejemplo sencillo, ¿no? Respecto a esto, la verosimilitud del argumento. Imagínense que yo vivo en lo que va a ser este terreno, a las 3 de la mañana vienen y me expulsan por la fuerza. No vamos a ver tal vez la repercusión penal, sí vamos a ver que esto es un proceso que la forma en la cual yo podría lograr tutela es por medio de un interdicto, ¿no?, para recobrar la posesión, que es un proceso extraordinario. Y noten que yo voy justamente en donde mi abogado le digo, mire, me han votado a las 3 de la mañana por la fuerza de lo que va a ser el terreno. Ah, bueno, entonces ahí, a mí y a mis hermanos, ah, bueno, entonces presentemos un interdicto para recobrar la posesión. Llegamos a la audiencia del interdicto, imagínense, yo hablo y establezco mi historia de que me han votado a las 3 de la mañana, viene el abogado de la defensa y va a decir, ese es un argumento inverosímil. ¿Qué es lo verosímil y lo inverosímil? Lo inverosímil es lo no creíble, lo verosímil es lo creíble. ¿Y qué respondería el abogado de la otra parte? Diría, ese es un argumento inverosímil. ¿Por qué? Esta persona dice que lo han sacado a él y a sus 3 hermanos, que miden 1,90, son 2 extres luchadores, el otro es el matador Mamani, que ustedes han debido ver el brazo que tiene, no se preocupen, alguna vez de un sartenazo, dice que lo han noqueado, su esposa obviamente lo ha noqueado, de un sartenazo, y yo también, imagínense que retrocedamos en el tiempo hace año y medio y peso 110 kilos, ¿no? Ya es un poco más difícil, ¿no? Y sacarme por la fuerza. ¿Y quién es la que lo ha sacado por la fuerza? Van a preguntar. Ah, sí, esta viejecita de 90 años que pesa 55 kilos. Es un argumento inverosímil, ¿no? Noten que eso es algo que se construye conociendo teoría. Que ustedes en materia civil van a tener casos bastante difíciles respecto a lo que va a ser tal vez mejor derecho propietario. Ustedes me van a decir, la regla del mejor derecho propietario
es de que debería haber un vendedor que ha vendido 2 veces a lo que va a ser un bien y se toma en cuenta quien primero inscrito en derechos reales el bien. Esa es la historia fácil, ¿no? En la vida real no van a encontrar mucho este caso, a pesar de que tal vez podrían encontrarlo. ¿Qué van a encontrar en la vida real? De que hay 2 vendedores que tienen supuestamente 2 terrenos que han vendido a 2 personas y resulta que parecía ser el terreno tiene la misma ubicación. ¿Cómo voy a determinar eso? En base a la inscripción, no solamente eso. Voy a tener que ver el antecedente dominial, ¿no? Las personas que se dediquen al derecho civil tienen que saber manejar un folio real y ver que en la primera casilla dice antecedentes dominiales y ahí tienen que ver de dónde viene el antecedente dominial. O pedir un informe y empezar a analizarlo. Técnico, ¿no? O las personas que se dediquen al derecho comercial, ¿no? Ustedes van a encontrar algunos contratos raros donde dice socio inversionista. El socio inversionista no perderá ni un solo centavo, se determine pérdidas o ganancias, se le pagará mensualmente un bien. Cláusula nula, porque no puede obviamente determinarse en una sociedad comercial la distribución de ganancias sin que se determine la existencia de ganancias. Puede que la sociedad comercial esté a pérdida, ¿no? Entonces no puedes departirte, ni tampoco se puede determinar ingresos mensuales para uno de los socios por obviamente haber dado dinero. Noten que eso no se puede determinar. Entonces, noten que ahí se construye el argumento. Pero en realidad, derecho procesal civil y todo lo que vamos a ver se va a centrar no solamente en esta relación argumento y prueba, sino se va a centrar justamente en la prueba. Porque solo podemos encontrar la verdad dentro del proceso con la prueba. Lastimosamente no hemos encontrado en la historia de la humanidad otra forma de encontrar la prueba, ¿no? Imagínense, todos quisiéramos tener esas facultades extraordinarias que tenía el magistrado Cusi, ¿no? De poder ver en la hoja de coca qué ha pasado, ¿no? Imagínense, yo intentaba, imagínense, pasaba cursos de naipe, tarot, tenía una bola mágica, no podía ver nada, ni mi cara podía ver bien, ¿no? Y lastimosamente en la historia de la humanidad, lo único que hemos encontrado, la única forma que hemos encontrado para encontrar la verdad es con la prueba. Entonces, si ustedes se olvidan ofrecer prueba, no presentan prueba, se dedican solo al argumento, van a perder. En cambio, si ustedes preparan, buscan lo que va a ser la prueba, van a ganar. Entonces, ustedes me van a decir, ¿esa es la clave para ganar procesos? Sí, no lo digo yo, lo decía Tarus. Es por eso que noten ustedes que este elemento que es la imparcialidad es bastante controversial, porque como habíamos visto en el artículo 24, que habíamos citado, el 24 habla de poderes del juez, en el 24.3 se le da la posibilidad al juez de poder producir prueba de oficio, como también dice el 207 parágrafo 2 del Código Procesal Civil. El juez puede producir prueba de oficio. ¿Por qué? Porque está buscando la verdad. Eso es bastante controversial, porque si ustedes están llevando o han llevado derecho procesal penal, van a encontrar que el artículo 349 dice: el juez o el tribunal de sentencia en materia penal no pueden producir prueba de oficio, porque si produjeran prueba ya serían parte del proceso. Entonces, una de las críticas que se hace al activismo judicial es de que el juez en materia civil produzca prueba. ¿Quiénes realizan la crítica? Los 3 autores más famosos del garantismo procesal. Franco Cipriani, en Italia, lastimosamente fallecido; Juan Montero Aroca, el cual mencionábamos, prestigioso profesor español; y mi maestro, imagínense, de teoría general del proceso, Adolfo Alvarado Belloso, como les había dicho, uno de los procesalistas más famosos de América Latina. Ellos dicen que si el juez produce prueba, obviamente ya es parte del proceso, y se vulneraría este último elemento, que sería el cuarto, pero que es controversial, sobre la imparcialidad. Ojalá alguno de ustedes anime tal vez a hacer una tesis sobre la imparcialidad, no en pregrado, si quieren en pregrado, pero tal vez los que les guste ya el derecho civil, el derecho procesal civil, tal vez en maestría o en doctorado, sea un momento interesante, ¿no? Al margen de eso, habíamos dicho que el juez natural tiene 2 condiciones. La primera condición es de que previa al hecho, el juez ya debe estar constituido por ley. Previo al hecho, el juez debe estar constituido por ley. Noten que la ley debe establecer la competencia de un juez.
para conocer un hecho. No puede ser a posteriori, tiene que ser previo al hecho. Y en segundo lugar, ustedes van a encontrar que el 120, parágrafo 1 y el 180, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado establecen de que no podría juzgarse una persona por comisiones especiales. No puede juzgarse una persona por comisiones especiales. Imagínense que todas las personas juzguen un proceso de acción reivindicatoria y presenten el mismo ante el juez público, civil y comercial, y a mí me digan, no, tú vas a ser juzgado por una comisión administrativa, tu mejor derecho propio. No se puede ser juzgado por comisiones especiales. Entonces, segundo elemento de nuestro concepto de proceso: juez natural, independiente, competente e imparcial. Cuarto elemento controversial: imparcialidad, con las dos condiciones: juez preconstituido por ley y prohibición de juzgamiento por comisiones especiales. Tercer elemento. Este es el más interesante y este es el más importante, ¿no? Noten que en muchos países de América Latina tenemos códigos generales del proceso y no tenemos códigos procesales civiles. Ustedes me van a decir, ¿qué países tienen códigos generales del proceso? Tiene el Código General del Proceso Uruguay, tiene el Código General del Proceso Ecuador, tiene el Código General del Proceso de Colombia. Es más, imagínense, yo, como formaba parte de la comisión redactora de este Código Procesal Civil, sugería a la autoridad política transformarlo en un Código Procesal General. La autoridad política me dijo, no, ya no podemos, hemos ofrecido un Código Procesal Civil, ni qué hacer ahí, lo vamos a tener que dejar, ¿no? ¿Por qué tienen códigos generales del proceso varios países? ¿Y por qué, imagínense, en América Latina es tan importante el derecho procesal, tanto así que nuestros juristas más destacados se dedican al derecho procesal, ¿no? Obviamente esto se debe a que dentro de lo que va a ser justamente los procesos, en realidad los conceptos del derecho procesal son iguales en toda área, ¿no? En toda área procesal civil, penal, procesal familiar, procesal de niñez y adolescencia, la sentencia, la tercería, el acto procesal, el auto interlocutorio simple, definitivo, demandante, demandado, noten que son conceptos iguales. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pretensiones, ¿no? Noten que en realidad la parte material, la parte sustantiva, es la que diferencia el proceso, porque el proceso tiene una estructura similar, tal vez igual, excepto en materia penal, que como ustedes saben, tienen una investigación preliminar y una etapa preparatoria. Pero en toda materia extrapenal, pareciera ser que tenemos códigos generales. Es más, imagínense, como les comentaba, mi querido maestro Adolfo Alvarado Belloso tiene un proyecto de código procesal general para América Latina, excepto para materia penal. ¿Tiene su razón de ser? Sí, ¿no? Cuando ustedes empiecen a litigar, por ejemplo, si se dedican al derecho laboral, esto me ha pasado a mí hace unos años, imagínense, tenía que impugnar un auto interlocutorio simple, duda, pregunta, ¿presento únicamente reposición o tengo que presentar reposición con alternativa de apelación? No dice el Código Procesal del Trabajo. Imagínense, en el Código de las Familias menciona como recurso la compulsa y no hay una regulación sobre la compulsa. ¿Qué hago? ¿Dónde presento la compulsa o utilizo supletoriamente el procesal civil? Debería ser eso, ¿no? Pero imagínense ese problema. En materia de niñez y adolescencia, ustedes saben que prácticamente el código en la parte procesal está dividido en dos. Hay una parte de justicia penal juvenil, pero justicia penal adolescente. No dice un plazo para la apelación. Y alguien me dice, utilizo el plazo de 10 días del recurso de apelación restringida penal. ¿Utilizo el plazo en materia civil? No. Hay obviamente también una sentencia del juez de la niñez y adolescencia, por ejemplo, de la guarda. ¿Qué plazo utilizo? Porque tampoco hay plazo. ¿Utilizo el del procesal civil o del procedimiento penal? Noten que son vacíos. Ustedes me van a decir, qué malo el legislador o qué pobreza mental. Sí, les aseguro que es realmente terrible, porque noten ustedes que por eso en otros países tiene códigos generales del proceso, ¿no? Cuando ustedes obviamente les toque hacer las reformas, yo sé de que aquí van a salir grandes procesalistas. Yo sé que aquí en el curso está Ada Pellegrini, está Silvia Barona, está en este caso la
profesora Diana Ramírez de Colombia, que debe ser una de las procesalistas más famosas. Yo sé que aquí está Tarufo, yo sé que aquí está Couture, yo sé que aquí está Vescovi, yo sé que obviamente ustedes se van a dedicar, muchos de ustedes, al derecho procesal, y la recomendación que les hago, ¿no? Ya no seguir con normas, cada una que tenga su parte procesal, sino tener un código general del proceso. Ayuda, imagínense, hasta para la capacitación, solo haces una capacitación al juez, el juez domina eso y no necesita estar adivinando, imagínense, plazos en los otros códigos especiales. Esto es obviamente una introducción al tercer elemento, que es justamente lo que va a ser la controversia. El proceso es una controversia entre partes. Noten que la controversia entre partes en materia procesal se debe a que tenemos dos pretensiones que van a chocar. Hay dos pretensiones que van a chocar. Entonces, ahí ustedes me dirán, en materia civil, me demandan de usucapión, ¿qué debo hacer? El mismo Código Civil, imagínense, en el libro quinto, te dice, tendrías que demandar, porque es imprescriptible, acción reivindicatoria. Imagínense, el mismo Código te da las respuestas, ¿qué demando cuando me demandan usucapión? Noten que hay una controversia entre partes. Una persona dice, yo he vivido más de 10 años, yo tengo el ánimos y el corpus, ahora quiero que se reconozca mi propiedad sobre este terreno. La otra persona dice, obviamente, yo soy el propietario que figura en derechos reales de ese terreno, devuélvame la posesión. Son una controversia entre partes. ¿Qué pasaría si no existiera controversia entre partes? ¿Qué pasaría si no existiera este tipo de choque? Estaríamos ante un procedimiento. Noten que el proceso denota choque de controversias, controversia entre partes. El procedimiento no. En el procedimiento no existe contención. En el procedimiento no existe contención. Por eso, antes, imagínense, pero tal vez no concordando con el capítulo 4, con el libro 4 de nuestro Código Civil, había un procedimiento de declaratoria de herederos. En este procedimiento no había contención. Alguien iba, se apersonaba ante el juez, decía yo soy heredero. Se emitía una resolución y le decía sí, tú eres heredero. No había controversia. Noten que no tenías razón de ser de intervención del juez ahí. E incluso había una contradicción, porque como ustedes muy bien saben, en el libro cuarto del Código Civil, de acuerdo al 1007, obviamente uno ya es heredero por ministerio de la ley. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar la herencia, rechazar la herencia, acogernos a un beneficio de inventario, abrir el testamento o iniciar la sucesión del Estado ante bienes vacantes. Eso nosotros lo llamamos, a partir del 450 del procesal civil, proceso sucesorio, ¿no? Entonces, noten ustedes de que ahí, cuando hay contención, es proceso, cuando no hay contención, es un simple procedimiento. Y acá deviene una curiosidad interesante, y me van a decir, ¿hay una diferencia del proceso civil respecto a los otros procesos? Vamos a alejarnos del penal, no vamos a hablar del penal, sino que en los procesos extrapenales hay alguna diferencia del proceso civil con el proceso familiar, laboral, en este tipo de concepto. La respuesta es no, porque noten ustedes que en realidad es el mismo concepto de proceso que incluso podríamos utilizar en materia penal. Vicente Jiménez Entra diría sí, o Roxini y Schunemann dirían no, pero no estamos en una clase de procesal penal. Pero podríamos utilizar el mismo concepto en toda materia procesal. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el proceso? La pretensión. ¿Cuál va a ser la contención entre partes? Si yo estoy solicitando asistencia familiar, ¿me voy al juez laboral? No, de ninguna manera. Juez de familia. Ese va a ser su primer proceso, les aseguro. Es más, practiquen en eso, entren a la audiencia, así los riñan, obviamente vayan practicando en eso. No importa, hay una juez muy mala, pero que a mí no sé por qué siempre me da todo, porque soy tal vez su profesor, no sé, pero noten que ahí obviamente que les riñen la audiencia, van practicando y les aseguro que van a ustedes luego estar entrando a la audiencia más difícil del mundo, que es la audiencia de juicio oral en materia penal. Ni siquiera es tan difícil la audiencia preliminar y complementaria en materia civil. Ahí hasta el juez les va orientando, les dicen vaya por acá, no, doctor, conteste las excepciones. Perdón, voy a contestar las excepciones, ¿no? En cambio, en materia penal les aseguro que se duermen un ratito y el fiscal va a estar introduciendo la prueba que ha fabricado hace media hora, ¿no?
pasan cosas raras ahí. Tengan mucho cuidado, escojan el área que escojan, obviamente con mucha seriedad y mucho conocimiento. El conocimiento da poder, recuerden eso, el conocimiento da poder y les aseguro de que van a poder sortear cualquier problema que tengan con conocimiento. Y noten que dentro de lo que va a ser entonces la diferencia entre procesos, así estamos en nuestro proceso en materia civil, en nuestra audiencia preliminar y nuestra audiencia complementaria, noten que ahí tenemos una pretensión civil, mejor derecho propietario, acceso reivindicatoria, no sé, ¿alguno de ustedes sabe qué es un pacto comisorio o la prohibición de pacto comisorio? Yo les explico, no se preocupen si no saben. Por ejemplo, la prohibición de pacto comisorio es una nulidad que se genera en un contrato si lo que se ha hecho es vender un bien dado en hipoteca. Imagínense, pues yo soy acreedor, me han dado un bien en hipoteca y de una manera extorsiva lo que hago es en realidad hacer que la otra persona me venda el bien dado en hipoteca. Como el Código Civil cuida el equilibrio y protege a lo que va a ser el deudor, este pacto es nulo. Igual el pacto igual existe una nulidad del pacto de vía expedita, donde a veces se otorga poderes para que el acreedor venda el bien dado en hipoteca y se quede con el dinero. Ese también es nulo, ¿no? Noten que hay pretensiones, ¿no? Imagínense, es técnico el derecho civil y comercial, les aseguro que sí. Mientras la sentencia en materia penal, que es solo ejercicio de poder punitivo, solo determina condena o absolución, noten que la sentencia en materia civil se puede pedir cualquier cosa, obviamente siempre y cuando no existe una contradicción. Puedo pedir la nulidad de un documento público, puedo pedir la acción reivindicatoria sobre el documento que va a ser nulo, puedo pedir la nulidad del registro y la inscripción del documento nulo, puedo pedir los daños y perjuicios. Noten que puedo ahí determinar eso. Pero obviamente esto determina y se basa en lo técnico. Recuerden que habíamos hecho un pequeño pacto, ustedes tienen que repasar derechos reales, obligaciones y contratos, y yo voy a enseñarles derecho procesal civil. Entonces con ese pacto ya va a ser un poco más sencillo ver las pretensiones, porque noten que ya estamos empezando con el fondo. Si esta es la diferencia, entonces la pretensión es fundamental. Incluso, imagínense, algunas pretensiones civiles podrían ser analizadas por otro juez. Ejemplo, pues, de familia. ¿Por qué? Hay una norma en el Código de Familia, en el anterior Código de Familia de 1972, redactado por Hugo Sandoval Saavedra, estaba más claro, donde decía, la competencia del juez de familia abarca también cuestiones civiles. Lo decía expresamente. ¿Qué significa eso? De que si alguno de ustedes, por ejemplo, se divorcia y quiere una división y partición de un bien, ¿la división y partición es una pretensión civil? Sí, está ahí obviamente y se basa en las reglas de la copropiedad que ustedes dominan obviamente, que han llevado eso en Derecho Civil 1, Personas y Derechos Reales. Yo no he llevado, ¿no? Pura personas he llevado, no llegaba a abarcar el docente de Derechos Reales. Noten que tenemos que estudiar eso. Pero noten que acá el juez civil, como va a analizar un divorcio, puede abarcar la competencia civil. El juez familiar puede abarcarla. Entonces noten ustedes que hay una norma en el Código de las Familias respecto a que sus normas son de orden público y el Tribunal Supremo interpreta de que puede abarcar una cuestión familiar, por ejemplo la nulidad de un matrimonio, también cuestiones de índole civil, como incluso la nulidad de un contrato. Entonces, noten ustedes que ahí incluso depende de lo que van a hacer las pretensiones. Pero eso es una competencia excepcional. Las reglas es obviamente de que ustedes agarran la Ley General del Trabajo, beneficios sociales, este es un proceso laboral. Ustedes ven obviamente que hay unas reglas sobre lo que va a ser la guarda, que está regulada, imagínense, está regulada en dos códigos, el de familia y del niño, adolescente. Si esta persona no tiene padres, es una persona abandonada, código niño, adolescente, competente juez de la niñez y adolescencia. Si es la guarda, producto de lo que va a ser tal vez una división de una familia, en realidad la ruptura del vínculo matrimonial, noten que es competente el juez de familia. Y ahí obviamente se determina eso. Noten que no hay diferencia en nuestro concepto de proceso. La diferencia será en la pretensión. Por eso, proceso es una controversia entre partes. Tercer elemento. Cuarto elemento. El proceso en materia civil
El proceso en materia civil concluye de dos formas. La primera, que es lógica para nosotros, la sentencia. La sentencia en calidad de cosa juzgada concluye lo que va a ser el proceso. Se dilucida. Probada la demanda de usucapión, improbada la demanda de acción reivindicativa. Noten que ahí se establece ya por seguridad jurídica una solución. Pero también existen formas extraordinarias de conclusión del proceso. Existen formas extraordinarias de conclusión del proceso. Por ejemplo, la conciliación aprobada judicialmente, la transacción aprobada judicialmente, o lo determinado en el artículo 247 como sobre formas de extinción de la acción civil. Por ejemplo, no hacer citar con la demanda en el término de justicia. Noten que esas son formas de conclusión del proceso en materia civil. Por eso nuestro concepto dice que va a concluir el proceso con una resolución que adquiere la calidad de cosa juzgada. Y entre paréntesis está la sentencia, porque es solo una de las formas de conclusión de lo que va a ser el proceso. Podría darse otra forma de conclusión de lo que va a ser, obviamente, el proceso en materia civil. Así que ahí está el cuarto elemento, que necesariamente tendría que concluir un proceso en una sentencia, pero tenemos formas también extraordinarias respecto a lo que va a ser la conclusión del proceso. Esto nos lleva a un análisis bastante interesante sobre lo que va a ser en realidad el objeto del proceso. Punto número 2, objeto del proceso. Punto número 2, objeto del proceso. Acá vamos a analizar las diversas teorías que se tienen sobre el objeto del proceso. Primero les voy a hablar de mi querido maestro Adolfo Alvarado Belloso. En su libro Lecciones de Derecho Procesal Civil, imagínense, yo he adaptado el libro a la legislación boliviana, más o menos un libro de 800 páginas. Lastimosamente lo han editado en Argentina, ¿no? No sé si en Argentina compran un libro hecho para Bolivia, ¿no? Es de editorial Astrea. Hubiera querido tal vez hasta facilitarles una fotocopia, no puedo. Por los derechos de autor, no puedo afectar a editorial Astrea. Pero si alguna vez logran ver el libro, que tiene ediciones locales en todos los países de América Latina, excepto Honduras. Hay un libro para Uruguay, para Argentina, para Chile, noten que hay obviamente ese tipo de adaptación. Van a encontrar que el concepto de proceso de Alvarado Belloso es un concepto que lo llama histórico, pero también funcional. Obedece a una raíz histórica, pero noten que tiene una clara intención de decir para qué sirve. Acá todavía no decimos, ¿no?, para qué sirve el proceso. Solo estamos dando un tipo de noción, ¿no?, sobre lo que va a ser el concepto de proceso. ¿Qué sería un proceso? Él dice, es un método pacífico de solución de controversias. ¿Por qué él optó por este tipo de concepto? Que ustedes tal vez vean los medios alternativos de solución de controversias, por ejemplo la conciliación. Y él dice, es un hermano gemelo, obviamente. Porque sucede que históricamente, si ustedes ven en derechos romanos, el proceso no es que surge de inmediato, ¿no? Las relaciones jurídicos sustanciales son las que surgen de inmediato. Imagínense, yo le escuché decir al doctor von Bodis, que era presidente de la Corte Suprema y luego del Tribunal Supremo, una aberración. En un seminario dijo el señor que debe tener, no sé, unos 200 años, yo le calculo, debía estudiar con el previo al Código Napoleónico, más o menos, Derecho Civil, y él dijo una cosa, ¿no? Él dijo, la usucapión es una institución capitalista y la regularización del derecho propietario es una institución socialista. No, de ninguna manera. Imagínense, la usucapión tiene unos cuantos miles de años antes del capitalismo, como la compraventa o la permuta. Primero la permuta, luego la compraventa. Y segundo, ustedes van a escuchar esas barbaridades muy seguido, donde tratan de establecer apellidos políticos a las instituciones jurídicas, que tienen que ver algo con el capitalismo del proceso. Ustedes se encuentran que dice, está prohibido para las clases bajas o las clases subalternas o la clase social obrera llegar a esto y solo es para los que pertenecen a la clase burguesa. No, yo no veo nada de eso, ¿no? Y sin embargo, van a escuchar
que arbitrariamente siempre tratan de relacionar institutos procesales con ideologías políticas. Y hay que responderle, ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? El origen del proceso, si bien no es tan anterior como la usucapión, como la permuta o la compraventa, también preceden unos cuantos miles de años al neoliberalismo, por ejemplo, o al socialismo, o a lo que va a ser obviamente el socialismo del siglo XXI. Noten que son conceptos que se han creado miles de años antes. Entonces, noten que siempre van a ustedes a encontrar generalmente de personas que no han estudiado ni teoría política, ni han estudiado proceso. No sé, yo creo que estudian un poquito de derecho procesal y obviamente un poquito de teoría política. Les aseguro que en el doctorado he tocado 2 de esos puntos y obviamente en el postdoctorado también. Entonces creo conocer un poquito sobre eso, al margen de ser un máster en filosofía y ciencia política y tener un doctorado en ciencias sociales. Creo que puedo obviamente diferenciar estos conceptos. Es como si dijeran, obviamente que ahí estoy escuchando un dulce, no se preocupen, no pasa nada con el dulce. Es como si dijeran el dulce es capitalista o el dulce es socialista. No es un dulce. No, pero dulce pertenece al socialismo del siglo XXI o pertenece, imagínense, he estado leyendo desde el año pasado, a la nueva derecha, por ejemplo, que se está creando en Argentina a partir de las ideas libertarias de Javier Milei. Es libertario, le gusta Murray Rothbard, es anarquista tal vez en el sentido obviamente de Robert Nozick, o es liberal en el sentido político como John Rawls. Es un dulce. No, pero el código es neoliberal. Así es neoliberal. Dice algo sobre el capitalismo, dice algo obviamente sobre lo que va a ser la explotación, dice algo sobre lo que va a ser obviamente de que solo tienen acceso los capitalistas. Van a encontrar ese tipo de tema, ¿no? Y históricamente Alvarado Belloso nos hace notar que el proceso ha tenido un origen en un contrato. El origen, el antepasado del proceso era un contrato, que era el contrato de la litis contestatio. La litis contestatio. Sucede que las relaciones jurídicos sustanciales son las que vamos a encontrar todos los días. Ustedes me van a decir, ¿le compro su posador? Y yo les digo, claro que sí, se lo vendo, ¿no? $1.000.000. Ah, claro que sí, aquí tome, le lo voy a pagar en bitcoins si quiere incluso, ¿no? Entonces, noten que esa es una compra-venta. Si él obviamente cumple, me paga en bitcoins y yo le doy el posador, noten que ahí hay una relación jurídica sustancial y nunca se transforma en un proceso, nunca. No hay proceso y solo nos ha servido el Código Civil en la parte sobre la compraventa. Estoy seguro que ustedes han ahondado en el artículo 521, contratos con efectos reales, y por qué la teoría italiana dice, obviamente, que no hay obligación de dar, sino en entregar. Si no, no se preocupen, vamos a ver eso en una parte cuando veamos proceso monitorio, como para que puedan recordar eso. Pero les ruego de pasar, ¿no? Leer un poquito sobre el 521 del Código Civil, que es contratos con efectos reales, y por qué acogemos la teoría consensualista y no la tradicionalista, ¿no? Pero noten que ha nacido en ese contrato, ¿no? Y resulta que si yo no recibo los bitcoins o la persona no recibe mi posador, noten que ahí ya se transforma la situación y empieza esto a convertirse en un proceso. Resulta que en Roma, antes de que exista este contrato de la litis contestatio, ¿cómo solucionábamos el problema? La ley del más fuerte. De una vez dame mis bitcoins, si no te va a ir muy mal, te voy a lanzar del tercer piso de la facultad de Derecho. O la otra persona diría, hacía justicia por mano propia, mientras esté distraído, me llevo mi posador. ¿Por qué? Porque es mío, ya te he pagado y tú no me quieres entregar. Y se va. Note que no existía una forma pacífica de solución de controversias. Entonces, el proceso cumple esa finalidad. El proceso cumple una finalidad de paz social. Lo que busca el proceso es paz social. Busca obviamente de que no lleguemos a la justicia por mano propia, de que no establezcamos obviamente una forma de lograr lo que queremos del incumplimiento de una persona de esta forma, por medio de la fuerza. ¿Por qué? Solo ganaría el más fuerte.
entonces el proceso busca lo que va a ser pasos. Por eso Adolfo Alvarado Belloso dice, no se olviden nunca que la naturaleza del proceso es ser un medio pacífico de solución de controversias. Y de que la finalidad del proceso, que no dice allá, pero sí dice aquí, ¿cuál es la finalidad del proceso? Paz social, ¿no? De que ustedes estén tranquilos, de que les devuelvan su casa, les devuelvan su terreno, les paguen obviamente el alquiler, y ahí obviamente vamos a explicar de que hay, obviamente un poco más adelante, cuando veamos la pretensión, problemas justamente respecto a lo que va a ser tal vez estructuras sociológicas, ¿no? Es como, les doy un ejemplo, aunque no lo crean, la mayoría de los procesos que ustedes van a ver sobre contratos va a versar sobre la compra-venta, sobre algo muy sencillo. No he entregado el dinero o no he entregado la casa. Ustedes me van a decir, qué tontería. La mayoría de los procesos sí, porque sociológicamente hay un problema, ¿no? Recuerden que hay 3 preceptos que existen sobre los cuales se ha construido el derecho privado patrimonial. Toda deuda se paga, todo contrato se cumple, todo daño debe ser reparado. Y ustedes me van a decir por experiencia propia, es más, yo me incluyo, ¿no? Alguien presta dinero, no lo quieren devolver. Eso es muy común. Por eso hay que acudir al mejor civilista de Bolivia, el señor Yasmani Tozico, ¿no? Que él ha dicho, si no les pagan, denle un acaso, y ahí obviamente van a hacer que les paguen, ¿no? Bueno, esa solución está bien en materia penal, y les aseguro que la selva en materia penal es así. En materia civil no, somos aún pacíficos, no se preocupen. La segunda, todo contrato se cumple. Ahí está justamente eso, ¿no? Hay un problema en esta parte. Y lo mismo con todo daño se paga. Noten que si tuviéramos que reestructurar la educación en valores, uno de los puntos sería volver a establecer esta triada. ¿Para qué? Convivencia pacífica. Y les aseguro que no tendríamos tantos procesos. Toda deuda se paga, todo contrato se cumple, todo daño se repara. Noten que eso es una triada que debería ser establecida en la currícula, pero noten que la currícula está en otra cosa, ¿no? Ahí le van a preguntar tal vez a Fausto de Inaga algunas cosas. Bueno, les aseguro que incluso el hijo de Fausto de Inaga alguna vez dijo, a mi papá le encantaba vivir gratis, ¿no? Y se iba debiendo 3 años de alquiler o 36 meses, ¿no? Imagínense, era el doble del Chavo del 8 y asemejándose a una fiscal departamental que se ha ido debiendo 36 meses de alquiler. Pero bueno, ahí obviamente están las situaciones personales. Pero tal vez el segundo concepto, el segundo objeto, primer objeto del proceso, paz social. La búsqueda de la paz social es fundamental. Tampoco lo dice acá. Tarufo, como les comentaba, nos decía que el proceso es una reconstrucción de la verdad. Lo que busca el proceso es en realidad reconstruir la verdad. Pero ustedes me van a decir, pero ese parece ser un concepto formal, ¿no? Está bien que hayan discutido eso en la Asamblea Constituyente y por eso han puesto en la Constitución que se busca la verdad material. A ver, utilicemos algunos sinónimos. Ellos no querían decir verdad material, querían decir verdad real, ¿no? Realmente aburrido. Alguna diputada de pelo corto, muy famosa por irse a reunir a la Universidad Católica y no querer, obviamente, el plan A y optar por el plan B, y luego hemos tenido una presidenta que ahora está, obviamente, en la cárcel. Cuando tenía su código del sistema penal, una vez le preguntan y le dice, con este código vamos a encontrar la verdad verdadera de las verdades. Verdad verdadera de las verdades. Pongamos que es una verdad verdadera de las verdades. No, nunca he encontrado de que en una frase se pueda repetir 3 palabras, felicitaciones, ¿no? a su futura colega, ¿no? Verdad verdadera de las verdades. Digamos que se llama verdad real. De nuevo, lo que quiere encontrar es la realidad de las cosas. La pregunta es, ¿podríamos encontrar la verdad de las cosas? Imagínense un común y corriente humano llamado juez. ¿Podrás retroceder en el tiempo y ver qué ha pasado? No. Pero recuerden que 2 personas vienen con una historia, A y B. Una que dice, no me ha pagado el contrato de compra-venta. Y el otro dice, sí, te he pagado el contrato de compra-venta. Noten que es una controversia bastante común. Y noten que yo no puedo retroceder en el tiempo
para ver si le ha entregado o no lo que va a ser el dinero. Peor aún, tengan cuidado, ¿no? Yo les comentaba en una clase anterior, ¿no? Un abogado muy prestigioso que trabaja en otro bufet muy prestigioso, alguna vez me dijo, no, pero el contrato de compra-venta es un formulario y siempre ponemos esta cláusula. Al momento de firmar este contrato, estoy recibiendo el monto de dinero. Y yo le pregunto a la señora que me ha venido a consultar, ¿esto es cierto? Y ella me dice, no. ¿Y por qué ha firmado? No, no me han entregado el dinero. Ah, no, es que el abogado me ha dicho que eso es una cláusula y es un formulario. No, si fuera un formulario, imagínense, podemos comprarle al chico que vende en la calle Comercio sus contratos, ¿no? Y sus modelos también de pastel, recetas de pastel también, he notado que ya venden, ¿no? Prefiero las recetas de pastel a sus contratos, ¿no? Y imagínense, por esa frase de una línea, 8 años de juicio. Y si podrás probar que no has recibido el dinero, porque ahí está tu firma. Te van a preguntar en la audiencia preliminar o en la audiencia complementaria, ¿es su firma? Sí. ¿Usted ha leído el contrato? No. Ah, qué pena. Ahí está su firma. En derecho civil nos basamos en seguridad jurídica. Improbada la demanda. Pero nunca me ha dado el dinero. Pero aquí está tu firma. Entonces, noten ustedes que no podemos retroceder en el tiempo para determinar la verdad. Entonces, Tarufo, imagínense el mejor procesalista de nuestra época, dijo de que la verdad es una construcción en base al argumento y la prueba. ¿Qué significa esto? De que dentro del proceso vamos a construir una verdad. Nunca vamos a llegar a esa verdad real, a esa verdad material, a esa verdad histórica, a esa verdad verdadera de las verdades. Entonces nunca vamos a llegar a esa verdad real. No podemos trasladarnos en tiempo y espacio para saber qué es la verdad. Pero ustedes me van a jurar, pero mi cliente jura que has recibido el dinero, que no has recibido el dinero. Ya, vámonos a juicio con eso. Y resulta que si has recibido el dinero, está depositado en su cuenta. Haber sido verdad lo que dice la cláusula. ¿Cómo determinamos la existencia de la verdad? Con una fórmula. Argumento, prueba. Entonces, el proceso busca lo que va a ser la verdad, pero no es nunca una verdad material, real, forense, porque no existe esa posibilidad. En la vida real, si bien se busca la verdad, es una verdad como una construcción, que va a ser obviamente un tipo de verdad procesal. Entonces, objeto del proceso en materia civil. La verdad. El proceso en materia civil busca la verdad por medio de esta relación argumentos. ¿Qué les parece si nos quedamos acá por la clase del día de hoy? El día viernes continuamos con nuestro tema número 1. Es un tema que no es largo ni corto, pero es bastante interesante. No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta hasta acá. Bueno, muchísimas gracias entonces. Nos vemos el día viernes a las 10:30. Gracias.